Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. En punto de la mañana, un cordial saludo a nuestros amables oyentes. Lo hacemos desde Sucesos, opinión y noticia independientes. Gracias a su sintonía. Bienvenidos a esta programación, bienvenidos a este planteamiento, a esta oferta informativa y también de opinión de los fines de semana. Gracias por sintonizarnos. Recuerde que somos Radio Sucesos. Estamos en el 101.7 FM Quito, Ecuador, en www.radiosucesos.fm. En Facebook nos puede sintonizar Radio Sucesos Ecuador, en Twitter @Radio Sucesos S. Gracias por sintonizarnos. Aquí empezamos esta propuesta semanal periodística. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. La primera página del diario El Telégrafo reseña lo que ha sido y es preocupación desde el día de ayer. Un hecho lamentable ocurrido y registrado en las inmediaciones y concretamente en el llamado Estadio Universitario. Ha dejado una joven fallecida y otros 10 heridos durante un festejo que se llevaba a efecto en esa localidad a propósito de las fiestas de Quito. La tragedia se registró la tarde del viernes 22 de noviembre del 2019, cuando se celebraba el llamado Centralazo, un festejo que se cumple a propósito de las festividades capitalinas. De forma preliminar se conoció que la tragedia se produjo debido a que cientos de personas trataron de ingresar a la sede donde se realizaba el festejo con artistas nacionales. Producto del agolpamiento, la mujer falleció. A través de las cámaras del ECU 911 se conoció que el evento fue cancelado. Hasta el lugar se desplazó personal de la Cruz Roja, agentes de seguridad de la Universidad Central, así como efectivos de la Policía Nacional. Las primeras versiones dan cuenta de que el evento fue organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE. Sin embargo, Mauricio Chirriza, representante de la Federación, advirtió que el evento no fue organizado directamente por ellos, no fue organizado directamente por la FEUE. Tras lamentar el acto y solidarizarse con la familia de las víctimas, Chirriza instó a las autoridades a que se investigue la causa de esa tragedia con la que prácticamente empezaron las fiestas de la capital. Son los principales titulares de la prensa que los estamos registrando para su conocimiento y estamos en la primera página del diario El Telégrafo. La reforma de las pensiones vitalicias tiene vía libre en la Asamblea Nacional a propósito de los cambios que se pretende en la parte económica y desde luego política. Presidente Moreno se reunió con representantes del pueblo cholo del Ecuador, otro titular del Telégrafo. No sube el IVA en el nuevo proyecto de ley económica enviado a la Asamblea, también titula el Telégrafo. Y el uso de piedras calientes ayuda a relajación del cuerpo, una nota que incorpora en su primera página diario El Telégrafo.
8 de la mañana con 5 minutos. Morales asegura que sufrió atentado a comienzos del mes de noviembre. El exgobernante boliviano, que está prácticamente refugiado en México, ha hecho esa declaración. Vamos a la primera página del diario La Hora. Ya estamos de fiesta y con una fotografía a propósito del pregón de las festividades. Es la primera nota que incorpora en su primera página diario La Hora. También refiere que los coches de madera sin los niños es una variante que se hace a propósito de estas festividades tradicionales que se están ya registrando aquí en la capital de la República. Otro tema que también lo registra diario La Hora en su primera página. Denuncia oficial a Evo por terrorismo. De la boca pasaron a los hechos. El gobierno interino de Bolivia presentó ayer una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales por supuestos actos de terrorismo. Esta hipótesis surgió luego de que el jueves circularon audios en los que supuestamente se llama a generar desprovisión de alimentos en el país. Esta es la información que viene desde Bolivia y que recoge la primera página de La Hora. También La Hora se hace eco de ese lamentable incidente con que prácticamente arrancaron las fiestas de Quito. Centralazo se suspendió tras un mortal accidente. El Centralazo 2019 finalmente tuvo que suspenderse. Esa suerte de diversión, de acto, el primero prácticamente de las festividades de Quito, y que al final, por la desorganización del mismo, ha generado un muerto y varios heridos. En la parte política y también constitucional y jurídica hay la interrogante y la expectativa que va aumentando de nivel de preocupación tal vez para unos, de satisfacción para otros, respecto a la suerte final que podría ser del ex gobernante de este país, el economista Rafael Correa. Se ha manifestado, y por parte de propia boca, porque él mismo dice que está dispuesto a eso, a presentarse como candidato. En los próximos minutos, dos de los principales talentos jurídicos de este país, el doctor Rafael Ollarte y el doctor Carlos Medina, nos acompañan para referirse y para orientar a propósito de esto que para unos, insisto, con satisfacción va tomando forma, y para otros con preocupación también, la posible candidatura de Correa. Gracias por su sintonía. Recuerde, somos Radio Sucesos en el 101.7 FM y esto también se transmite por Telesucesos. Aquí empezamos nuestra propuesta semanal de opinión. Esto es De Hoy. Reiteró su intención de retornar al país, al Ecuador, para intervenir posiblemente como candidato vicepresidencial en elecciones adelantadas que él mismo está pidiendo en esa forma. Correa viene declarando así en entrevistas y reuniones de prensa organizadas desde Bélgica, que es donde el controvertido exgobernante logró refugiarse tras terminar sus 2 mandatos en el Ecuador. Mientras, esta semana la Contraloría presentó a la Fiscalía las conclusiones de una nueva auditoría y que perfilan posibles indicios de responsabilidad penal de Correa entre enero del 2013 y mayo del 2017. Dicho en términos sencillos, en esos 4 años, al menos por este caso que lo investigó la Contraloría, Correa habría emitido 6 decretos de excepción para compras locales que finalmente eludieron los requisitos básicos de la contratación pública. Argumentos para esas compras fueron la emergencia por el terremoto de Manabí del 2016 y una potencial
un potencial aumento de la actividad volcánica del Cotopaxi. Sobre esas y otras acciones legales y que el propio Correa suma, según él, 29 procesos iniciados en su contra, giran hoy por hoy las principales expectativas del mundo jurídico, que pronto empezará otro proceso para ir a las elecciones del año 2021. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Dos expertos en el complejo mundo constitucional de este país nos acompañan a partir de este momento. Son los doctores Rafael Ollarte y Carlos Medina, a quienes les agradecemos por comparecer para orientar a un público que con razón no deja de asombrarse por una parte y a ratos también quizás de alarmarse, también de desorientarse por tantas formas y noticias y comentarios, especialmente en las llamadas redes sociales y a propósito de esta posible candidatura del señor Correa. De plano, una potencial candidatura presidencial de Correa estaría bloqueada por la prohibición constitucional de reelección. Pero lo vicepresidencial sería una opción, acaso una salida, tal como ocurrió o acaba de ocurrir en Argentina, donde la exgobernante doña Cristina Fernández se puso de copiloto y terminó recuperando el poder perdido por la corrupción y el desgobierno que hizo durante largos periodos. ¿Podría ser esa la posibilidad constitucional de que el expresidente Correa actúe y vuelva a la vida política de este país? ¿Quién mejor que los invitados de hoy de Sucesos para orientarnos en esta dimensión, en esta posibilidad? ¿Acaso en esta preocupación o acaso en esta alegría? Volverse copiloto de las elecciones, es decir, acompañando a un candidato presidencial, ¿podría ser esa la vía para volver a tenerle al señor Correa de nuevo buscando los votos? Doctor Rafael Ollarte, buenos días, el país le escucha. Buenos días, don Félix, un placer estar con usted y permítame agradecer el placer de compartir esta entrevista con Carlos Medina, que fuimos compañeros de universidad. Así es. Él hacía periodismo, pero decidió en ese momento ir por el camino del bien y hacerse abogado, tal como su brillante hijo Juan Sebastián. Y no me diga que usted tomó por el camino del mal. No, pues no. Todo el derecho. Por favor, aclaremos. A ver. Sobre el tema Correa. Las normas argentinas no son iguales a las normas ecuatorianas. Eso es la primera cosa que hay que decir. En Argentina, desde la reforma constitucional del año 94, los presidentes de la nación pueden reelegirse una vez de modo continuo y luego pueden volver a reelegirse pasando periodos intermedios. Caso de Carlos Saúl Menem, que perdió la elección cuando le había presentado la candidatura Néstor Kirchner. Entonces, la primera cosa es, las normas argentinas no son iguales a las ecuatorianas. Vale esa aclaración. En Ecuador, el presidente de la República, como cualquier otro dignatario de elección popular, puede ser reelegido una sola vez. ¿Es posible entonces la fórmula Fernández en el caso ecuatoriano? Tenemos una dificultad. La dificultad es, ¿cuál es la función vicepresidencial? La única función vicepresidencial, según la Constitución, es la de reemplazarle al presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva. ¿Podría, en caso de ausencia definitiva de un presidente de la República, siendo Correa vicepresidente de la República, subrogarle? No podría, por el impedimento de reelección. Es decir, ya cumplió 2 mandatos, no puede cumplir bajo ninguna fórmula legal o fraudulenta, como sería en este caso, un tercer mandato. Una fórmula fraudulenta. Sí, claro, esos son los comunes fraudes constitucionales que se utilizan a través de los denominados resquicios. ¿Ya? Es decir, Correa podría ser, en principio, candidato a cualquier dignidad de elección popular, menos a la presidencia y a la vicepresidencia de la República. Podría ser a la vicepresidencia, gana ese binomio, se muere el candidato que encabezó y Correa queda... Por esa razón, la candidatura de Correa no es calificable. No es calificable. No es calificable para la vicepresidencia de la República. Para la presidencia, por la prohibición directa, y para la vicepresidencia, por la consecuencia
del ejercicio del cargo vicepresidencial. Les recuerdo que en Ecuador, desde la Constitución del año 98, los vicepresidentes solo subrogan y, al mejor estilo de un ministro sin cartera, ejerce las funciones que el presidente de la República le encarga, que podía ser ninguna, ¿no? Aunque el propio expresidente lo acaba de mencionar, lo ha mencionado, lo ha reiterado durante declaraciones de prensa, él dice que es posible o sería posible aplicar esa fórmula en el Ecuador. Bueno, lo que pasa es que para la Correa, fórmula argentina. Para Correa es posible cualquier cosa. El señor quiere hablar de la fórmula argentina, primero lea las normas argentinas. ¿Ya? Entonces quiere hacer lo de Argentina no fue la avivada de Cristina Kirchner, por si acaso. En el caso de Argentina, Cristina Kirchner decide la presentación de candidatura vicepresidencial en virtud de que Alberto Fernández había sido su crítico y que su candidatura vicepresidencial podía amalgamar la votación. Es decir, es más bien una estrategia de carácter electoral antes que de otro carácter. Qué importante esta aclaración que nos está haciendo el doctor Rafael Ollarte para no confundirnos, pese a que el propio exgobernante lo menciona. La fórmula argentina podría ser aplicable en el Ecuador y ahí algunos se frotan las manos y a otros les empieza a aparecer los sudores. ¿Cuáles de estas dos posibilidades o cuál de estas dos posibilidades es la factible? Doctor Carlos Medina, un gusto tenerle por acá. El país asimismo lo escucha. Félix, gracias por esta invitación. Gracias, un gusto estar contigo y por supuesto con Rafael, que somos... ex compañeros además. No, compañeros y Buenos amigos. Amigos. Fuimos compañeros desde las aulas, aunque yo soy mayor que él. Porque cuando decidí hacer derecho y hoy estaba con unos años encima. Claro. A ver, yo en política creo que, como decía el doctor Andrés F. Córdoba, se pueden tostar granizos. Todo es posible. Todo es posible. Qué penoso, ¿no? Pero esa es una realidad política. O sea, la política se mueve así. Acabamos de ver que en la asamblea votaron socialcristianos y correístas. Uh-huh. Y no nos debe asombrar. Es decir, el país ha estado lleno de esto. ¿Ya? Con respecto a lo que acaba de decir Rafael, yo no veo lejos de eso, es decir, porque en política es posible, o sea, más allá de que él acaba de hablar de este fraude tipo constitucional. Nos ha explicado la sí. figura que le impediría al exgobernante. Desde mi punto de vista, yo creería que sí podría inscribirse. Todo pasaría por la posibilidad de que le califiquen o no, porque él podría decir, bueno, ¿dónde está que necesariamente se debe morir la persona? ¿Dónde está necesariamente que le debo suceder? Es decir, hay varias... hay argumentos. Hay argumentos. Es decir, vean, con Rafael lo bueno de esto es que siempre hemos discutido desde el punto de vista político y jurídico. Ya. Quizá él es más jurídico y yo soy más político, pero la verdad es que, y de hecho, reconozco que es así, cuando nos ponemos a discutir realidades jurídicas con realidades políticas, nos encontramos con el deber ser y el ser. Y cuando estamos frente al deber ser, bueno, podríamos ser angelitos. El ser es el que nos marca el camino. ¿Y en este porque caso, es la práctica. Carlos? En la práctica vamos a ver cuál es el poder que puede adquirir en el camino. Correa, de hecho, se ha ido fortaleciendo. Tú me invitaste hace tiempo y yo decía, el problema con Correa es que le estamos victimizando. Y no yo me pongo como país. Cada juicio, cada nueva investigación, cada nuevo informe del señor Contralor que pasó 10 años de su procurador, o mejor dicho, de su Contralor, nunca se dio cuenta de este tipo de cosas. Recién se acaba de dar de cuenta. Yo hice una tesis de contado. ¿Estás sugiriendo que de por medio hay una persecución? Yo creo que hay algo de eso. O sea, es un afán, un miedo. Les une el miedo y el temor a Correa. Ajá. Les hace que tengan pánico. Y les hace crecer la imagen de Correa. Cada juicio de estos, yo te he dicho... Pero lo victimizan. No, lo victimizan desde mi punto Y de el vista. efecto es totalmente contrario. A ver, si tú le pones una orden de prisión, ¿no es cierto? Ajá. Él no puede venir al país, hay la amenaza de meterle preso, está lejos. ¿No te acuerdas el eslogan de Bucarán? Déjenlo volver. Uh-huh. 20 años en este país, con exiliado en Panamá voluntariamente. ¿Y tú me puedes decir que a esta hora Bucarán no sigue haciendo algo en la política? ¿Bucarán no está dentro de algo de lo que el gobierno hace? Yo tengo mis serias dudas sobre eso. Entonces, el problema de expatriar a una persona, sea voluntariamente o sea por el tema del jurídico, lo que tú quieras, termina siendo que tengamos un presidente como José María Velasco Ibarra, 5 veces presidente, y cada vez que se iba volvía en hombros.
Entonces, tú me dirás, sí, este rato, por ejemplo, ya encontraron una figura, el cohecho. ¿No es cierto? Le están acusando de cohecho. El cohecho es un delito especial que se puede seguir, se puede impulsar, puede continuar, puede dictarse sentencia en ausencia del acusado. ¿Y con eso? Y con eso, claro, le inmovilizarías a Correa, porque la Constitución es clara y la ley el Código de la Democracia... Entonces ahí termina el caso. Espérate, es que eso es a lo que yo te voy. El cohecho le inmoviliza, sí, perfecto, le inutiliza, no podría ser candidato. Perfecto. Pero... ¿Y qué pasa si él no es candidato a nada? Ya. Ponte. Ya. Y obtiene un buen número de legisladores en la Asamblea. Ajá. Rafael es un hombre que conoce mucho del derecho latinoamericano, estuvo en Chile, hizo alguna tesis sobre el tema. La pregunta es, y Rafael, te pregunto, ¿a Fujimori no le dieron amnistía? Y luego, bueno, vino todo el problema de declararla nula y todo lo que tú quieras. Fujimori acusado de delitos de lesa humanidad. ¿Tú crees que es imposible teniendo un buen grupo de legisladores como podría tenerlos Correa? Ajá. Porque tiene una intención de voto, un voto duro, ni siquiera una intención. Además, de sí, no señor. menos de un 30%. Sí, señor. ¿Tú crees que él podría no lograr un buen número para que mañana la necesidad política, la circunstancia política, hablemos de eso, no haga que sea necesario amnistiarle? El cohecho le inmoviliza, clarísima la explicación del doctor Carlos Medina. Insisto, el cohecho como figura penal, como figura jurídica, en fin, le inmoviliza a una potencial candidatura de Correa. Pero podría ser, doctor Ollarte, que esa inmovilidad pueda ser desbloqueada a su vez porque, por ejemplo, se cruza la etapa electoral y el Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad y sobre él no hay nada y Correa se habilita. A ver, Correa tiene un problema. Y su primer problema es el efecto boomerang de una decisión tomada por el Consejo Electoral presidido por Domingo Paredes de reformar el reglamento de inscripción de candidaturas. ¿En qué sentido? A partir de la Constitución del año 2008, los ecuatorianos en el exterior podemos presentar candidatura a cualquier dignidad de elección popular. Entonces, la idea era originalmente en la Constitución de que usted, viviendo fuera del país, podía ir al consulado y a través del consulado inscribir la candidatura. Se le abre la puerta a Bucaram de presentar una candidatura y obtener de este modo alguna especie de inmunidad. ¿Qué hace Correa a través de Domingo Paredes? Una persona de estos funcionarios pues cómodos que te dan haciendo lo que tú dices. ¿Útiles? Pues sí. ¿Ya? Reforman el reglamento y establecen que la presentación de la candidatura es personal en el país y ante el consejo correspondiente. Es decir, si es una candidatura seccional, hay que ir a la Junta Provincial Electoral correspondiente, y si es una candidatura nacional, hay que venir personalmente al Consejo Electoral. Claro, Correa puede volver al país. Se reformó en ese sentido. Pero estoy hablándole de hace años. ¿Ya? ¿Ya? Sí, esta cuestión ¿Eso está vigente? Sí, está vigente. Desde hace 10 años esta cuestión. Para impedir la candidatura de Bucaram, o sea, Bucaram se decía, sí, usted puede meter la candidatura, pero venga. Obviamente tenía una orden de prisión en su contra, lo mismo que le acontece a Rafael Correa. Es decir, cualquiera de los dos podía venir a ser valiente, no solamente valiente en las redes, no solamente valiente en el YouTube y cosas por el estilo, sino valiente viniendo a responder. ¿Ya? A ninguno de los dios de valentía como para venir acá a inscribir la candidatura. Porque ahí ya se producen otros problemas. Claro, tú puedes venir, te van a capturar y la pregunta es, ¿puedes presentar la candidatura siendo afectado por un auto de prisión preventiva? En el caso actual sí, por cualquier delito. Lo otro que dice Carlos Medina, que tiene mucha razón, al recordarnos cuestiones de carácter político, claro, el partido sea cristiano en algún momento, pero ni siquiera necesitas asambleístas tuyos. Carlos Medina tiene mucha razón. El correísmo tiene un voto duro, especialmente en circunstancias de apremio económico y además de un gobierno que no sabe para dónde pega a veces, como que el gobierno medio blando en algunas cosas, indeciso, tratar de encubrir la indecisión en el diálogo, bueno. Indescifrable a ratos. Sí. Es complicado saber lo que el señor va a hacer. Es bastante difícil. Pero esto hace que tú tengas una fragmentación en el electorado contrario al correísmo. El correísmo tiene un voto duro. Y lo seguirá teniendo como lo han tenido otros partidos políticos durante sus buenos años, porque esto se va desinflando de a poco. Pero todavía no ha llegado a ese nivel. Y claro, cuando tú tienes una fragmentación de los otros grupos, los de cristianos con Creo, con Suma, presentando listas distintas, evidentemente no vas a lograr con ningún método de adjudicación de escaños
A pesar de que tengas más votos conjuntos, como las listas están divididas, tus listas no van a tener más votos que las listas del correísmo, y el correísmo se puede llevar la elección al peso, como ha ocurrido, ¿no?, en elecciones pasadas. Sí, señor. Con el 40-45% de la votación te llevas el 100% de la votación. Yo no digo que se va a llevar el 100% de la votación, pero teniendo un 20-25% de voto duro, sí te puedes llevar la mayoría absoluta. Pero vean lo que pasa en los consejos municipales. ¿Cómo ocurre que el correísmo se lleva una buena cantidad de votación solo porque los otros se han dividido? Pero eso es otro tema. Aunque no tengas esos escaños, bien puedes llevar a pactos. El Partido Cristiano pacta con cualquiera, pues. El pacto de la regalada gana. Ahora, que la Constitución te diga cosas también es cierto. Que sean ciertas es otra cosa. La Constitución te puede decir maravillas. Si no se te da la gana de cumplirla y no tienes un órgano de justicia constitucional que la haga respetar, bueno, pues es un papel mojado. Entonces, el día de mañana, porque estas son normas incorporadas del año 98, no antes, no se puede conceder amnistía legislativa por, en este caso, delitos contra la administración pública. Pero el día de mañana tú dices cualquier cosa, pues. Pero ya en la práctica, doctor Rafael Ollarte, ¿cuál sería entonces el mecanismo para que retorne Correa y sea candidato? Bueno, ¿cómo ve usted esa el parte? mecanismo sano es que venga y responda. ¿Ya? Ahora, ¿las condiciones para Correa están dadas para que venga y responda o para que venga y sea azotado? Porque vea que el sistema judicial que lo está azotando él es el mismo sistema judicial que antes azotaba a otros. ¿Ya? Ahora nos dicen que quieren una limpieza de la justicia. ¿Con quién? Con correístas al mando. Porque la señora Maldonado fue miembro de la Corte Cervecera. Pues. El señor Morillo fue miembro de la Comisión Ciudadana de Selección que le seleccionó al fiscal Cheriboga. Qué terrible. Sí, lo que pasa es que la inocencia y la candidez del ciudadano ecuatoriano es tal que puede venir un correísta y contarte una de ese porte, pues si tú te la crees. Y además tienes un consejo de la judicatura muy deseoso que la Corte Constitucional actual tenga el mismo comportamiento cervecero que ellos. Es decir, el papel aguanta todo y que tuviste una sentencia diciendo cualquier cosa, legitimando una evaluación mal hecha, violando la Constitución. Y luego con un procurador general del Estado, que lamentablemente es una alfombra de estos señores, y contra el Código de la Función Judicial, emite un dictamen indicando que sí se pueden hacer encargos para la Corte Nacional de Justicia. Al pan y al vino, así lo hemos conocido y así era es el doctor Rafael Ollarte. ¿No? ¿Qué le puedo decir? Por favor, consecuentemente cualquier cosa puede pasar en esto, estimado Carlos Medina. A ver, Félix, tú estás en el periodismo más que yo y has visto más cosas que yo, ¿no es cierto? Qué complicado. Así que yo a lo que voy. El cohecho es la figura que acaban de encontrarla de tanto rebuscar, ¿no es cierto? Pero hay que tomar en cuenta, procesalmente, cuánto tiempo les va a tomar eventualmente para condenarle a Correa. Porque la Constitución dice que debe ser sentencia condenatoria ejecutoria. Es decir, sin opción de ningún otro recurso. Es decir, ya ha causado cosa juzgada. Entonces, para que eso ocurra, va a pasar mucho tiempo. Y en eso tienes razón tú. ¿O va a pasar que se mueva o dependa eso de cómo se mueve la fiscal o la justicia? Bueno, están moviéndose, creo que se están moviendo, cada vez le encuentran más cosas. Yo repito, yo hice una tesis sobre los 85 estados de excepción de Correa. Y ahí evidentemente había seis estados de excepción que se declararon donde se podía hacer contratación, saltando el tema de la ley de contratación pública. Pero eso no ocurrió ayer. Eso ocurrió hace mucho tiempo. ¿Cómo no? Entonces, por eso insisto, le están rebuscando. Con un adicional, yo soy bien claro en eso y me gusta ser coherente en los temas. Por favor. Hay temas que son de decisión de Estado, decisiones de Estado. Y a mí me parece que a Correa se le persigue ahora hasta porque el portero ha tomado una decisión equivocada. ¿Se le persigue? Sí, yo creo que es así. Que me disculpe, o sea, cuando se quiere juzgar, se debe juzgar de acuerdo a lo que decía el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, de acuerdo a la verdad procesal. Y la verdad procesal no puede ser forjada, porque eso se llama fraude procesal. Una puntualización que me parece fundamental en este punto, mi estimado Carlos. ¿Hay una persecución a Correa, doctor Ollarte? Yo no sé si hay una persecución a Correa. Lo que digo es que si es así, si la afirmación de Carlos Medina es correcta, a Correa le pasa lo mismo que a Fujimori y a otros. Los jueces tuyos son los que se están persiguiendo. Cuando quiera seguir teniendo jueces sumisos. Víctima del propio invento. Pero bueno, eso le ha pasado a todo el mundo y se le dijo a él mismo. ¿Acaso será el primero, pues? ¿Quién le va a juzgar ahora al señor Morales? ¿Qué pasó con ese Tribunal Constitucional Plurinacional
servil a Morales que le permitió contra la consulta del 21 de febrero presentar otra vez la candidatura. ¿Y cuál es el tribunal que dice que la posesión de la señora Áñez es legítima? Ese mismo Tribunal Constitucional Plurinacional. Los jueces sumisos son sumisos con el jefe de turno nomás. O sea que en esto no funciona ni el cohecho, doctor. No sé si no funciona el cohecho, en qué sentido, porque me acordé de esa frase de Osvaldo Hurtado que decía que en el Ecuador hasta la corrupción es corrupta. Reciben la coima y luego no cumplen. ¿Se refiere a eso o se refiere a otra cosa? ¿O se refiere al cohecho como delito perseguido? Esa parte, doctor. En la Constitución del año 2008 se eliminó por parte de la mayoría correísta una prohibición para presentación de candidaturas que sí existía. Hasta la Constitución del año 98, no solamente los condenados por delitos de concursión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito estaban impedidos de presentar la candidatura, sino los procesados por esos delitos y por los delitos sancionados con reclusión. Lo mismo que dice la Constitución ahora, que no se han renovado en esta materia, porque te siguen haciendo enmiendas a la Constitución y no te corrigen esto, pues. ¿Cuáles son ahora los delitos de reclusión? Según el Código Integral Penal, solo para efectos de la prisión preventiva son los que tienen más de 5 años. Pero no te dice que en general los delitos de más de 5 años son de reclusión, para efectos de impedir la candidatura en otros delitos que no sean esos, agregados los delitos de corrupción que se añadieron en la consulta de 2018. ¿Usted le ve a Correa candidato, doctor Ollarte? ¿A este paso? Bueno, yo pitonizo no soy. Ya. Y la actuación de los órganos electorales tampoco, bueno, muchas veces... Y yo le doy toda la razón a Carlos Medina. Sí se tuesta el granizo en el Ecuador. Así es. Es decir, contra norma expresa te pueden calificar una candidatura total. ¿Impugna eso a dónde? A la Corte Constitucional para que se demore 500 años. Ya veremos, porque además la Corte Constitucional obra mucho sobre hechos consumados. Bueno, veamos si corrige algunas cosas. Nos tiene que dar alguna buena seña, pues, la Corte Constitucional. Ya vamos a cumplir 10 meses, pues, y bueno, deme una buena seña de que es independiente e imparcial. ¿Le ves como posible candidato a Correa Carlos Medina? Mientras tenga opciones electorales y tenga las encuestas que digan que puede ganar, siempre será candidato. O sea, lo que acaba de decir Rafael en la anterior respuesta. El apoyo a un político se va desinflando con el tiempo. Así es. Pero toma tiempo para eso. Cada candidato, cada presidente o expresidente que ha salido ha tenido su voto duro durante mucho tiempo. Y se va desinflando. Entonces, pero en este caso Correa está vivito y coleante. Por eso. Y quizá está más fuerte que nunca. Y yo te quiero decir algo. Cuando yo hablo de persecución, hablo desde el punto de vista judicial. Es decir, no le puedes seguir encontrando más causas recién. Es decir, algo pasa. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Rafael. El gran problema cuando tú no tienes una justicia independiente es que mañana los que son tus amigos pueden ser tus juzgadores del momento. La falta de una justicia independiente. O sea, seamos claros. O sea, con Correa no gozamos de eso. Yo me acuerdo que alguna vez... Pero con Moreno sí. No, tampoco. O sea, lo que acaba de decir Rafael. A ver, esta evaluación que están haciendo este rato a los jueces, discúlpame, ¿es constitucional? ¿Es legal? ¿Tú qué dices? Yo tengo mis dudas. Acaban de 12, 13... ¿Cuántos se quedaron, Rafael? 13. ¿Y el resto cómo van a reemplazar? Les acaba el procurador de decir que es posible hacerlo de una forma. Entonces puedes hacerlo a dedo. Me conviene que venga tal, y listo. No, o sea, el rato que seamos capaces, eso sí, de tener justicia independiente, es decir, imparcial, capaz. Es decir, a mí no me da miedo que un juez de cualquier tendencia, capaz, me venga y me juzgue. Porque creo que lo va a hacer de acuerdo a derecho y no de acuerdo a las circunstancias o no de acuerdo al jefe al que tiene que dar cuentas. Y eso es lo que pasa hoy. Si es que usted se está preguntando la posible candidatura del señor Rafael Correa, allí tiene la opinión, el aporte de dos de los principales, no estoy equivocándome, de dos de los principales talentos jurídicos de este país, aportándole para que usted saque sus mejores conclusiones. Gracias a nuestros amables invitados, el doctor Rafael Ollarte, al doctor Carlos Medina. Entramos preocupados por esto, nos quedamos claros, pero quizás más preocupados que antes. Volvemos con más en un momento. Muchísimas gracias.
8 de la mañana con 36 minutos, gracias a su sintonía. Mucha atención a lo que les planteamos a continuación. Ya está en el Congreso o Asamblea Nacional, el nombre no importa, el nuevo proyecto presidencial de reformas con que se pretende enfrentar la prolongada y cada vez más visible crisis económica financiera del país. El texto fue presentado esta víspera y busca llenar el vacío creado con la negativa y archivo del anterior proyecto, cuyos detractores lo atribuyen a las condiciones del propio Fondo Monetario Internacional. Socialcristianos y correístas se reunieron contra ese proyecto, al que denominaron impuestero, mientras en algunos sectores quedó sembrada la alarma por las posibles repercusiones de esa negativa. La negativa del proyecto fue además como una culminación de la jornada de protestas de los llamados sectores sociales e indígenas, con quienes el régimen se ha visto obligado a sentarse y conversar, ahora sí casi a diario, para evitar otro levantamiento de impredecibles consecuencias, inclusive no vaya a ser que se caiga el gobierno. En este contexto, los citados sectores sociales han dejado en claro que tienen sus propias reformas, sus propios planes económicos, su propia forma de gobierno económica, y que se supone deben inspirar este segundo proyecto que asimismo, con carácter económico urgente, debe ser resuelto en los próximos 28 días contado desde el día de hoy. Nos distingue con su presencia la economista Vilma Salgado, exministra de Economía, actualmente analista independiente y como tal, objetiva y frontal en su análisis. Gracias por sintonizarnos. El nuevo proyecto enviado por el gobierno no aumenta el IVA, por ejemplo. ¿Es esa ya una buena señal de lo que puede pasar en la Asamblea y consecuentemente de lo que está pensando el gobierno para recuperar la economía? No aumenta el IVA, se dice. ¡Qué buena cosa! ¿Será por esa vía lo que hay que entender las cosas? Economista, buenos días. Mucho gusto, el país te escucha. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, este nuevo proyecto de ley, que es mucho más reducido en el número de artículos, en realidad lo que hace es recortar, además de recortar el número de artículos, concentrarse en exclusivamente la política fiscal. Tiene una cantidad de exoneraciones tributarias, remisiones de intereses, multas y recargos que me parece justo para estudiantes que luego de haberse endeudado con las instituciones correspondientes para realizar estudios, regresan al país y no encuentran trabajo. ¿Es un buen proyecto para la recuperación económica? Para la recuperación económica, mire, lo que pasa es que sigue inscrito dentro de la lógica del fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene una cantidad de exoneraciones tributarias que lo que hacen es restarle capacidad de recaudación al Estado, desde luego, en el tema de exoneraciones. Y quiero mencionar que en el anexo, que en uno de los anexos de la proforma presupuestaria, me sorprendió la cifra a la que llegan, reconocida por las propias autoridades, por el propio Ministerio de Economía, a la que llegan las exoneraciones, llega a una cifra de aproximadamente de 7,000 millones de dólares en el año 2020. Es una cifra bien grande, ¿no es cierto? Producto de exoneraciones. Producto de exoneraciones, de devoluciones, sobre todo IVA, exoneraciones. Todas esas amplias exoneraciones que el gobierno realizó en la anterior ley, la ley que está vigente desde el año pasado, mal llamada de fomento de la producción y el empleo, en la que no nos olvidemos que hubieron las remisiones, ¿no es cierto?, cuando en ese momento el Estado, el SRI, tenía que recaudar 4,295 millones por impuestos que no le habían cancelado, se dio la remisión de intereses, multas y recargos concentradas sobre todo en las empresas petroleras, las importadores, algunos bancos, telefónicas, es decir, sobre todo empresas transnacionales, que recibieron un beneficio de alrededor de 1.100 millones de dólares, según la información que publicó el propio SRI. Además de eso, se incluían, y curiosamente, no quisiera pasar por resaltar, que
que los 4.295 millones que el Estado tenía que recuperar, coincide que son como un monto similar, digamos superior, al monto del crédito que el Fondo Monetario Internacional nos concede y que nos va a entregar a lo largo de 4 años con altísimas condicionalidades, ¿no es cierto? Una de esas condicionalidades es precisamente una reforma fiscal, parte de la cual son este paquete que envía en este momento el Ejecutivo a la Asamblea. Consecuentemente, esta propuesta, en esa línea de análisis, ¿estaría en la línea correcta del pensamiento del gobierno? Es decir, mire, está en la línea correcta de los intereses que defiende el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ajá. El Fondo Monetario Internacional defiende los intereses de los acreedores. Con lo cual esa es la razón por la cual el Ecuador, desde la ley de fomento, mal llamado de fomento de la producción, que está vigente desde agosto del año pasado, que fue enviada con el carácter de económico urgente por el actual gobierno, está totalmente alineado con el Fondo Monetario Internacional, puesto que incluso se firmó en marzo de este año el acuerdo, ¿no es cierto?, de servicio ampliado que se denomina. Con lo cual estamos a punto de generar consecuentemente otro conflicto con los sectores sociales y consecuentemente con los indígenas. En este momento, con la parte que han enviado, considero que no va a haber ningún conflicto porque además de estas exoneraciones adicionales... Pero si es que esto es inspirado por el Fondo Monetario... ¿No se supone que el Fondo Monetario es el inspirador de todas estas protestas? Es el inspirador de todas estas medidas. Pero precisamente se cuidaron, tratando de que supongo que este paquete sí sea aceptado. ¿Ya? Recortaron todo aquello en lo que hubo conflicto, ¿no es cierto? Porque el proyecto de ley que fue enviado con el carácter de económico urgente y que fue rechazado por la Asamblea, ya fue debatido en la mesa correspondiente y entonces... las autoridades del Ministerio de Finanzas ya sabía qué es lo que fue aceptado y qué no fue aceptado. Pero al recortar todo eso que creó conflicto, ¿vendría a ser un proyecto mochado, patojo? Es un proyecto patojo que, sin embargo, mire, quiero hacerles notar, no sé si algún asambleísta esté escuchando, quiero hacerles notar que a pesar de que aquí ponen un impuesto, ¿no es cierto?, el artículo 46, se establece un pago a las empresas que tengan más de 1 millón de ventas de 0.10%, 0 quiere decir 1 por 1000, ¿no es cierto? Del 1 por 1000 hasta el 2 por 1000. Pero, ¿qué es lo que está detrás de esto? Detrás de esto continúa otra vez el privilegio a las grandes empresas, que es lo que ya realizaron también en el anterior proyecto de ley. El FMI pide una ampliación de la base de contribuyentes y aquí lo que están haciendo es incluyendo a las pequeñas y medianas empresas, pero están favoreciendo a las grandes empresas y ojalá esto no sea apoyado por la actual Asamblea, porque los 220 grupos económicos, que son los que concentran la mayor parte de la riqueza en el país, 220 grupos económicos, ya pagaron en el año 2018 el 2.2% de sus ingresos brutos por impuesto a la renta. El 2.2%, fíjese usted, no sé cuánto usted paga de impuesto a la renta, debe ser más. Yo no pago porque soy jubilada. Entonces, qué complicado. El 2.2% ya pagaban. ¿Por qué no se mantiene que sigan pagando lo mismo? ¿Por qué restarles otra vez a los grupos económicos más poderosos en lugar de que se les debería cobrar? Además, el propio SRI ha publicado en este momento que tiene deudas por recuperar, por la misma razón, intereses, impuestos, digamos, no cancelados, por alrededor de $1.500 millones. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿por qué el SRI y las autoridades no cobran lo que tienen que cobrar? ¿Por qué no mantienen por lo menos este aporte del 2.2%, puesto que son estos grandes grupos económicos los que más se beneficiaron del auge económico? ¿No es cierto? Ellos son los más grandes beneficiarios del auge económico. ¿Por qué en este momento se les pretende reducir la contribución cuando el país tiene necesidades de financiamiento en condiciones en que lo que se le dice al pueblo ecuatoriano es que arrimen el hombro? Pero ¿por qué pedir que arrimen el hombro los 5 millones de desempleados más los subempleados
¿no es cierto?, que existen en el país, reconocido por el propio gobierno, ¿no es cierto? El INEC nos ha dicho que en el último año hay 260,000 personas que perdieron el empleo adecuado, es decir, que ya no tienen ni ingreso básico. Ya. Por esta vía, entonces, ¿se vendría una nueva protesta de los sectores sociales? Yo creo que en este punto, ojalá la Asamblea sea sensible y en lugar de esta norma, así como está fijada, es decir, considere que por lo menos paguen lo mismo, el mismo porcentaje que ya pagaban en el año 2018. Eso sería lo importante. Sería lo menos que se puede hacer. Lo menos que se puede hacer. Ahora, otro tema que es importante aquí es que es necesario recordar elementos históricos de cómo se manejaron los problemas de deuda. Por ejemplo, en la inmediata posguerra, ¿no es cierto? Alemania fue la gran perdedora después de las dos guerras. Pero los acreedores, uno de los cuales era principalmente los Estados Unidos, estaban bien claros que solo Alemania podría pagar la deuda si tenía crecimiento económico. Porque es lo lógico, si usted crece puede pagar, ¿no? Y si no crece no paga. Si no crece no paga. Y aquí me parece muy interesante la declaración que acaba de hacer el presidente recién electo, que aún no se ha posesionado en Argentina, Alberto Fernández, quien dice, no quiero que me presten dinero, lo que quiero es que me dejen crecer para poder pagar. Y eso es. Tiene lógica, ¿no? Pero absoluta lógica. O sea, si yo estoy debiendo como persona, si yo tengo una deuda, tengo que trabajar más, no trabajar menos. Pero lamentablemente la lógica del FMI... ¿Hasta cuándo me pueden esperar? Es la siguiente pregunta. Mire, en el caso de Alemania, primero, consideraron, y así fue la renegociación de la deuda, que necesitaba crecer. Entonces, tuvo rebajas del monto de la deuda, o sea, le perdonaron parte de la deuda, el plan Marshall, o sea, porque reconocieron que necesita inversiones para que pueda recuperarse su aparato productivo. Además, que debía tener superávit comercial. Es decir, superávit comercial quiere decir que las exportaciones sean mayores que las importaciones. O sea, que tengan los ingresos para poder pagar la deuda, que es lo lógico. Es lógico. Pero, ¿qué es lo que hace el Fondo Monetario Internacional? Fíjese con el Ecuador, ¿qué es lo que viene haciendo? ¿No? La tarea del FMI, además, él fue creado para otra función, no es la que está cumpliendo. El fondo fue creado simplemente para velar por la estabilidad cambiaria, pero ahora se olvidó de eso y es el garante y el defensor de los intereses de los acreedores. De una manera tan miope, además, porque lo que hacen es arruinar la economía de los países en los que intervienen. Entonces, ¿qué hace el fondo? Viene con una política absolutamente recesiva, que profundiza la inequidad, además, porque favorece a los grupos de poder, por eso ellos le aplauden, y es más, le piden que venga, ¿no? Porque son tradicionalmente importadores y rentistas, el sistema financiero. Pero entonces el FMI viene favorable para los grupos de poder, el costo de la crisis y el ajuste pone sobre todo en la población, o sea, empobreciéndola, porque ese es el resultado de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Además, abre mercados para las exportaciones de los países desarrollados, por eso dice, abran las fronteras en plena guerra comercial. Cuando los Estados Unidos está reconociendo que no ha podido competir con China, viene al Ecuador el fondo y dice, abran las fronteras, y aquí los importadores dicen, sí, tenemos que competir con el mundo. ¿Cree usted que vamos a competir con China? Miren lo que está pasando en la industria automotriz, ¿no? En este momento China ya tiene el 40% del mercado con los automotores importados de China. Entonces es evidente que es lo contrario de la lógica. Es decir, lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional y el actual gobierno es empeorando las condiciones de vida, y de esa manera ni siquiera se puede pagar la deuda. Mire, aquí está la programación cuatrianual 2020-2023. Usted puede ver esto, lo que muestra es estancamiento económico. O sea, aquí lo único que crece es el pago del servicio de la deuda. Lo único que crece. Lo único que crece. Qué terrible. Y le quiero decir, aquí está la cifra. Amortizaciones. En el año 2020, 4.311, en el año 2023, 7.680. Entonces, en lugar de que los multilaterales, incluido el Banco Mundial, ¿no es cierto?, que fueron creados para contrarrestar el comportamiento que se llama procíclico del capital privado, porque usted verá que es lógico
que nadie va a invertir en un país que está en crisis, pues porque si mi vecino está quebrando, común. Así es. Si el vecino de al lado está quebrando, yo no voy a poner un negocio al lado, pues, y pensar que a mí me va a ir mejor. Porque los dos van a quebrar. Si las familias están empobreciéndose, el consumo se contrae, eso es lo lógico. Si aumenta el desempleo, como lo está haciendo, se contrae el consumo y en consecuencia no va a haber quien compre. ¿Conclusión de todo esto, economista? Conclusión de todo esto es que este es el lugar en el que le están haciendo campaña al expresidente Correa, ¿no es cierto? Que a propósito, vinculando con la entrevista de los juristas a los que les escuché en la anterior entrevista. No hay mejor campaña. No hay mejor campaña que la que le está haciendo el presidente Moreno y el Fondo Monetario Internacional. Qué terrible. Porque están mostrando, la gente está sintiendo que no hay esperanza, que sigue, los desempleados, que son la mayoría, sienten que no tienen posibilidad de encontrar algún trabajo. Entonces se está precarizando más el mercado laboral, que ya es un problema grave que tenemos en el país. O sea, realmente lo que necesitamos, y esto es lo que debería ponerse sobre el tapete en los diálogos. Lo que necesitamos es construir una estrategia de producción y empleo, porque es lo único que puede permitirnos, además, pagar incluso la deuda. Pero de eso siempre estamos hablando y no pasa nada, economista. Porque no hacemos nada, porque estamos yendo en el sentido contrario, porque hemos firmado una carta de intención con el fondo y creemos que esa es la única alternativa. Solo les quiero recordar, mire, con dos elementos. Aquí hay dos elementos. El primero. Publicados por el propio gobierno, por el propio SRI. Aquí la cantidad de exoneraciones tributarias, ¿no es cierto? Por impuesto a la renta, por IVA. Y que es un asunto que usted lo reitero. 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares. De los perdones tributarios. Exactamente. ¿Del año? En el año 2020. Aquí está, en los anexos del de la proforma del presupuesto general del Estado. Todos pueden ver. Pero el gran argumento ¿de qué están hablando? El gran argumento es que si es que no se hace eso, se cae el sector productivo y nos va peor que antes. No, pues el sector productivo se cae. Ajá. Si es que abrimos las fronteras. Es que es obvio, porque no podemos competir con China. Como están negociando en este momento entrar a la Alianza del Pacífico, y hay algunos atrevidos que ya dicen un tratado de libre comercio con China. Sí, hay países que tienen tratado de libre comercio con China, pero que tienen la capacidad de entender que tienen que tener una estrategia. O sea, lo que tenemos que debatir es en cuáles van a ser las fuentes de empleo para los ecuatorianos. ¿Y el segundo? ¿Vamos a tener producción agrícola aquí? ¿Cuál de las actividades, la actividad textil, se va a mantener? No nos olvidemos que son políticas integrales. Tienen que incluir, por ejemplo, una política comercial. En el mundo, todos los países tienen medidas neoarancelarias. Hay alrededor de 800 variedades de medidas no arancelarias para impedir el ingreso de los productos que compiten con la producción nacional. Si no protegemos la actividad productiva, vamos a convertirnos en tierra de nadie. O sea, aquí el desempleo va a continuar aumentando, la pobreza. No olvidemos lo que ya tuvimos como experiencia. Miren, aquí tengo otro elemento. El otro elemento, el segundo. Que es además un compromiso. Pero estoy hablando el uno de 7.000 millones de dólares que el gobierno se da el lujo de no cobrar, ¿no es cierto? Y después le va a estirar la mano ante el Fondo Monetario para que de a centavo le vaya entregando con una altísima condicionalidad y muy grave. Mire, el día de ayer me enteré que además el campo Sacha, por ejemplo, que es una joya de la corona, ya lo están negociando, ya lo van a vender, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque necesitan dinero para pagar la deuda y seguirán vendiendo los activos más importantes que tiene el país, como las hidroeléctricas. El segundo elemento, mire, exportadores que subvalúan exportaciones. Información del SRI, entre el 2014 y 2016, 4.723 millones de dólares. Subvalúan exportaciones. ¿Qué significa eso? Significa que declaran unos precios inferiores a los reales. ¿Con qué objeto? Con el objeto de fugar capitales. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es 1.577 millones por año, que no digan que no hay plata. Y si vemos las importaciones, hay quienes declaran que les importan una blusa en 25 centavos, pero en el centro comercial usted no lo encuentra a menos de $20. ¿Por qué no vamos allá? Vamos a donde están los problemas. ¿Por qué no vamos allá?
por incapacidad, a mi juicio, y por conveniencia, porque no quieren enfrentar a los grupos de poder, porque creen que es muy fácil cargar los costos del ajuste a la población empobrecida, empobreciéndola más. Pero yo creo que el Ecuador dijo basta en las últimas movilizaciones. ¿Basta y qué? Basta, y ahora tienen que caminar por otro camino que además se han organizado y están presentando opciones alternativas que ponen precisamente como eje la producción y el empleo, que es la única manera, además, que hay que hacerle entender al FMI que retome las lecciones de la historia. Pero el FMI no, el FMI es simplemente una burocracia dorada. Al FMI y al gobierno, pues, economista. Al gobierno, sobre todo, pero es que el gobierno obedece a los intereses de los grupos de poder que son desde la época de la colonia, porque esa es la inserción de estas economías, importadores y financistas, es decir, especuladores. Y si es que nos mantenemos así, ¿la conclusión final? La conclusión final es que estamos allanando el camino para que retorne un gobierno que no se alinee con el Fondo Monetario Internacional. Porque el gran argumento y la gran frase del sabio pueblo ecuatoriano es que con él estábamos mejor. Economista, muchísimas gracias. Gracias, economista. Yo sí dije de entrada y desde el principio, frontal en sus apreciaciones. Estos análisis no caben en el contexto de un debate, de una cosa, que venga otro y dé su explicación. El análisis frontal para que usted saque sus mejores conclusiones, que son lo fundamental de este aporte semanal periodístico, para que usted esté enterado e informado. Gracias a nuestra economista por acompañarnos el día de hoy. Gracias a nuestros amables también asistentes, los doctores Rafael Ollarte y Carlos Medina. A la economista Vilma Salgado, un gusto tenerle por acá. Muchas y hasta gracias. la próxima. Y sobre todo a ustedes, gracias amigos, por la siempre deferente atención. Saquen las mejores conclusiones, que son lo fundamental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez. ThinkGreen llegó a Ecuador para solucionar los problemas de manejo de plásticos de un solo uso. Ofrecemos productos para despacho de alimentos 100% biodegradables, elaborados con fibra de caña de azúcar que no transfieren olores ni sabores tóxicos, no contaminan el ambiente. Una vez desechado, cumple con el círculo natural de descomposición en 90 días y vuelve a la tierra sin procesos industriales. Contamos con todas las certificaciones de seguridad y nuestros productos están aprobados por la FDA. Para mayor información o pedidos, comunícate al 099 60 35 691 o visita nuestra página en www.thinkgreenecuador.com. Cuando sea grande quiero ser como tú, porque me dices siempre la verdad, me enseñas valores y me dices lo que necesito saber. Así es, Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora, lo que necesitas saber.